Vamos a empezar con el seminario de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario Jesús Reyes Corona. Entonces, en esta versión en línea que le llamamos el webinario. Entonces, en esta ocasión tenemos el gusto de recibir al doctor Argel Ibarra del Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM. Es subdirector de este instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Recibió una formación como químico en la Universidad Autónoma Metropolitana, posteriormente hizo un doctorado en química también en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, y ha realizado postdocs, por ejemplo, en la Universidad de Texas, en Austin, sí, en Austin, en Estados Unidos. Ha recibido diversos premios, entre ellos, por ejemplo, en el 2019 recibió el premio al investigador joven en ciencias exactas por parte de la UNAM, y en 2020 también un premio como investigador joven en ciencias exactas por parte de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, tenemos el gusto de recibirlo y le damos la bienvenida y pues adelante, por favor, Argel, tienes la palabra. Sí. Muchas gracias, Jonathan. Estoy muy contento de recibir esta invitación. Ya tuvimos un preámbulo antes de comenzar esta charla sobre las delicias y los encantos de Puebla. Y de verdad, Jonathan, te agradezco mucho la invitación. En esta ocasión les vamos a presentar, y digo les porque todo lo que les presento no es mi trabajo, es el trabajo del grupo tan formidable al cual pertenezco. Los alumnos son las joyas, sin duda, de toda esta historia que les voy a presentar, y pues de hecho, de no ser por ellos no tendría mucho que presentarles, no tendría mucho que contarles, y aunque típicamente los agradecimientos van al final, y así lo haré como marca el protocolo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos este grupo tan importante de estudiantes, de gente joven con muy buenas ideas y muy buena química detrás. No solo es química lo que hacemos, no se preocupen, no los pienso aburrir mucho. Habrá cosas que encuentren ustedes por su formación, de algunos de ustedes, de la mayoría en física, que encuentren similitudes, y ojalá no solo similitudes, que podamos encontrar puntos de colaboración, que es para mí un gran interés. Entonces, vamos a platicarles sobre la captura de H2S y dióxido de azufre en materiales microporosos denominados MOF, Metal Organic Frameworks, también conocidos como PCPs, que PCP tiene que ver con Polymer Porous Materials, y en español sería algo así como polímeros de coordinación porosos, etc. Rápidamente les quiero presentar NOT 400. NOT 400 es el nombre de este material. Típicamente los nombres de estos materiales provienen de las universidades donde fueron sintetizados por primera vez, pero digamos que desde el punto de vista de la fórmula química no tiene nada que ver la etiqueta. La etiqueta solamente es un nombre, como dirían nuestros colegas del norte norteamericanos, catchy, pero no tiene que ver precisamente con la composición química. NOT 400, no sorprendentemente, tiene que ver con la Universidad de Nottingham, de la cual soy egresado, y precisamente este material fue parte de mi tesis doctoral. Aquí, aprovechando el comercial de NOT 400, les presento qué es un MOF, para aquellos que no tengan muy claro qué es. Un MOF es un material híbrido que está constituido por una parte orgánica, lo cual denominamos como ligante orgánico, y una parte metálica o inorgánica, que en este caso son centros metálicos de escandio 3. Entonces, estos dos componentes, se enlazan de la siguiente manera, como lo estoy representando aquí, que viene de la estructura cristalográfica. Es un enlace de coordinación entre el grupo carboxilato y el metal escandio 3, y como esto se esparce, en 3 dimensiones es como crece, generamos materiales de estas características. En este caso, tenemos porosidades de 8.1 angstroms, y dentro de estos materiales es donde nosotros trabajamos y vemos diferentes fenómenos. Ahora, particularmente este material, además de tener la parte del ligante orgánico, tenemos un grupo funcional que está aquí, y por grupo funcional queremos decir un grupo que puede interactuar con diferentes moléculas, y dicho grupo funcional es el grupo funcional hidroxo. Si tomo un canal, lo represento aquí a la derecha, vemos cómo es que esta forma cilíndrica
nos representa uno de los poros de este material, y vemos que aquí está el grupo OH, y cada grupo OH se expande en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección. En otras palabras, tenemos un montón de grupos funcionales OH, y eso es algo que nos interesa mucho por diferentes razones que a continuación les voy a presentar. Voy a comenzar con un material que se llama Magnesium CuK1. Como les explicaba, las etiquetas suelen tener una relación con las universidades. En este caso es las universidades porque es Cambridge University Coast. En Coast es una universidad que está en Corea. Entonces esto está todavía un poco más interesante. Por supuesto, como dice la etiqueta, este es un material a base de magnesio, y el ligante orgánico, aquí se los presento, tiene 2 grupos carboxilato, además de tener un grupo piridínico, y vemos que la coordinación tiene un punto en el cual llamamos un punto donde se encuentran estas networks o estas redes, y es precisamente otro grupo OH. En este caso es un mu3, que quiere decir que está conectando este oxígeno a 3 centros metálicos de magnesio. Esto fue reportado por primera vez por el Dr. Simon Humphrey, con el cual tuve el grandísimo placer de pasar casi 3 años en Texas. Y entre otras cosas, el material tiene 2 tipos de ventana, de 8.1 angstroms y de 10.6 angstroms. Entonces este material, que reportó en 2015, nosotros lo estudiamos en 2018 para conocer sus propiedades de captura de H2S. Lo que les presento aquí a la izquierda es lo que conocemos como un breakthrough experiment, en el cual podemos nosotros, no quisiera detenerme demasiado aquí, pero el resultado fundamental es que nosotros podemos determinar la cantidad total de captura de H2S. La captura es aproximadamente de 3.5 milimol por gramo de H2S, que no es una captura particularmente alta, pero lo que fue muy interesante para nosotros es ver que este material es bastante estable, es decir, pudimos hacer recapturas de dicho gas. Esta estabilidad la confirmamos, como lo podemos ver aquí, mediante difracción de polvos, y vemos que en cada ciclo el material se mantiene intacto. Y el ciclo quiere decir adsorción, desorción. Y esto es muy interesante porque justamente desde el punto de vista industrial, lo que buscamos en estos materiales es que puedan capturar grandes cantidades en este caso H2S, pero al mismo tiempo se libera para volverlo a utilizar. Es como un proceso imaginemos una aspiradora. Capturo, lleno mi filtro de la aspiradora, después vacío la aspiradora y la puedo volver a utilizar. Bueno, además de darnos cuenta que era estable, que era bastante reciclable también, nos dimos cuenta que al hacer una pequeña inspección en la difracción de polvos en función de la cantidad de H2S, encontramos que este material tiene un comportamiento de breathing effect. Breathing effect quiere decir que entonces los poros no son tan rígidos, pueden tener un grado de libertad, de cierta flexibilidad, y esto desde el punto de vista de captura y de otros fenómenos, incluso termodinámicos, es muy interesante, porque es un material que al tener grados de libertad en la estructura nos permite tener acceso a diferentes tipos de, no solo de captura, sino de química dentro de los materiales. Finalmente, esta parte quizás es más interesante para ustedes, porque lo que estoy presentándoles aquí es la simulación de tipo Monte Carlo para entender cuáles son los grupos preferenciales o los sitios preferenciales de absorción de las moléculas H2S. Del lado izquierdo lo que vemos es que conforme se va incorporando moléculas de H2S, dichas moléculas buscan a los grupos OH del material. Esto mediante puente de hidrógeno. Esto de alguna manera es algo intuitivo para nosotros entender que un material que tiene grupos OH con H2S, la mayor interacción va a ser mediante puentes de hidrógeno. Lo interesante es que la intuición aquí se cristaliza porque los cálculos teóricos precisamente nos dan las distancias en las cuales están enlazadas dichas moléculas. Al continuar incorporando H2S, vemos que una vez que están saturados dichos grupos OH, las moléculas comienzan a recubrir
las partes centrales del poro, es decir, el seno del poro. Normalmente lo que hubiéramos esperado es que las moléculas recubrieran las paredes, pero nuestros cálculos lo que nos dicen es que una vez que tenemos los sitios preferenciales ocupados, buscan precisamente el seno del poro. Y esto fue también un dato muy interesante para entender precisamente los procesos de absorción. Les presento ahora 1053 aluminio TDC. Una vez más, esto es una etiqueta. 1000 viene de una serie relativamente conocida en este mundo de MOF Materials, que es Materials Institut Lavoisier. Esto es en París. Y entonces, tenemos que este material presenta, aquí les presento el ligante orgánico. Una vez más, tenemos carboxilato, tenemos un grupo tiofeno, que es un átomo de azufre de este lado, y también tenemos grupos OH. Para este momento creo que se darán cuenta que en el grupo nos es muy interesante estudiar estos materiales con la funcionalización del grupo OH. Bueno, tenemos dos tipos de ventanas muy cercanas, de hecho 9.2 angstroms y 8.9. Tenemos aquí los grupos hidroxo, que precisamente estos grupos, como ya lo dije en repetidas ocasiones, para nosotros es de gran interés estudiarlos. Al evaluar la captura de H2S otra vez mediante un experimento breakthrough, vemos que la captura es muchísimo más alta que en el ejemplo anterior, que es bastante reciclable, que la cristalinidad no se pierde, que es un material sumamente estable. Y además tenemos en este caso el récord de captura para un material microporoso cuando hablamos de H2S. Estamos hablando de aproximadamente 18.5 milimol por gramo. Esto lo reportamos en 2019 y una vez más hicimos la simulación de tipo Monte Carlo para entender los grupos preferenciales de absorción, lo cual está aquí a la derecha. No sorprendentemente, otra vez tenemos la interacción puente hidrógeno entre la molécula y el grupo OH, y además esto lo corroboramos de manera experimental mediante IR, hicimos IR in situ, y encontramos una excelente correlación entre el experimento del lado izquierdo y la parte teórica del lado derecho, donde describe cuáles son los sitios preferenciales de absorción. Ahora les presento PCM75, una vez más una etiqueta. PCM quiere decir Phosphine Coordination Materials. Es un material que además de tener otra vez grupos funcionales de tipo carboxilato, que son los que precisamente, como lo he venido manejando, anclan a los centros metálicos. En este caso no tenemos grupos OH, tenemos un grupo de tipo fosfina, y este grupo resulta ser muy interesante porque tiene interacciones con las moléculas de H2S, como lo vamos a demostrar en un momento. Aquí les presento cómo se ve en 3 dimensiones la porosidad. De hecho, son poros bastante pequeños. Es un MOF sumamente robusto. Y lo que encontramos es que la captura no es cercana al récord, pero es una captura bastante competitiva, 8 milimol por gramo, pero además encontramos una muy buena ciclabilidad, lo cual desde el punto de vista industrial es muy interesante. Pero además, algo que en este momento estamos estudiando es entender el papel del grupo fosfina y el H2S. ¿Cuál es la interacción? Justamente en eso nos encontramos trabajando en la parte de cálculos para entender cuáles son las energías de interacción. Esto lo publicamos en 2019 también. Muy bien, regresando a NOT 400, ahora lo que estoy presentándoles es el caso de la captura del dióxido de azufre. A diferencia de H2S, el dióxido de azufre lo analizamos mediante un experimento estático. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un experimento breakthrough en el cual es un flujo de gas y nosotros medimos básicamente capturas máximas. En este caso, lo que nosotros somos capaces de hacer es variar la presión de dióxido de azufre y medir la captura total en el material. En otras palabras, lo que hacemos es ir inyectando poco a poco cantidades de dióxido de azufre y tener una correlación de la capacidad en cada inyección de captura del material. Aquí les presento, por lo tanto, la isoterma de absorción, lo cual quiere decir que se realizó a una temperatura constante, temperatura ambiente, por cierto, 25 grados centígrados. Y lo que vemos es que es una isoterma de tipo 1, es totalmente reversible,
Y además, cuando hacemos la parte computacional, mediante otra vez simulación en Monte Carlo, vemos que precisamente la correlación del experimento en azul y la simulación es muy buena. El material es estable a dióxido de azufre, lo cual eso fue muy prometedor. En este caso realizamos ciclos también, realizamos 10 ciclos, vemos que la captura se mantenía, lo cual fue muy interesante para nosotros, porque además, y eso es algo que olvidé mencionar anteriormente, normalmente entre ciclo y ciclo se requiere activar incrementando la temperatura y colocar el material en vacío o con un flujo de nitrógeno, por ejemplo. Y en este caso solamente se colocó en vacío a temperatura ambiente. No hubo necesidad de incrementar la temperatura. Y las simulaciones, otra vez de tipo Monte Carlo, nos dan los sitios preferenciales de absorción para el dióxido de azufre, puesto que este es un material de tipo hidroxo, es decir, los grupos funcionales OH, vemos que una vez más las moléculas, preferencialmente al inicio sobre todo, se alinean perfectamente formando puentes de hidrógeno con dichos grupos funcionales. Algo que en el grupo hemos trabajado básicamente históricamente desde que comenzamos es la inclusión de diferentes moléculas en los poros y ver los efectos que tiene la absorción de gases. Esto lo hicimos típicamente en dióxido de azufre, en dióxido de carbono, en lo cual nos dio resultados muy interesantes. De hecho, tenemos por ahí algunos trabajos relacionados con el confinamiento de moléculas para la captura, el mejoramiento de la captura de CO2. En este caso es el primer ejemplo en el cual decidimos hacer el confinamiento de etanol y medir la captura de dióxido de azufre. Y este confinamiento lo que quiere decir es que introducimos pequeñas cantidades de etanol y tienen que ser pequeñas, de lo contrario bloqueamos todo el poro. Y lo que vemos es que la captura de dióxido de azufre aumenta considerablemente. Es decir, el material sin etanol captura 9.4 milimol por gramo, cuando tiene una pequeñita cantidad de etanol, que es aproximadamente el 2% en masa, vemos que la captura aumenta considerablemente. Además vemos una histéresis que antes no teníamos y esto tiene que ver precisamente con la interacción de la molécula de dióxido de azufre y el etanol. Fundamentalmente lo que ocurre es un confinamiento en el cual lo que estamos haciendo es restringir los poros con el dicho etanol y entonces hacemos que el paso del dióxido de azufre sea mucho más tortuoso, por lo tanto las paredes del material son capaces de capturar mayores cantidades. Con ese mismo material, entonces, en otro trabajo, esto lo publicamos el año pasado, investigamos las propiedades de absorción de H2S. Les recuerdo, H2S es un experimento de tipo breakthrough, que quiere decir dinámico o cinético, y cuando hablamos de SO2 es un experimento estático que habla de una isoterma de absorción. Entonces, en este material, al medir dicho experimento, vemos que la primera captura, y esto es muy interesante que lo enfatice, la primera, es una captura cercana al récord, porque el récord está por aquí en 18, vemos que la captura es de 16. Cuando continuamos con nuestros ciclos típicos de absorción, vemos que la captura disminuye aproximadamente un 40% y se mantiene constante. No importando cómo activáramos o reactiváramos el material con temperatura, sin temperatura, en vacío, con flujo de nitrógeno, a temperaturas incluso más altas de las que típicamente utilizamos para activar. En ese momento pensamos, claro, aquí hay una degradación del material y por lo tanto es que ya no recuperamos la captura original. No obstante, fue interesante que la captura se mantuvo igual. Cuando medimos entonces polvos, vemos que el material está completamente intacto. Y esto fue muy interesante porque entonces en ese momento teníamos evidencia de que algo dentro del poro se formaba a partir de H2S que ocluía parcialmente al poro, pero no destruía el material. Las simulaciones de tipo Monte Carlo no nos daban una explicación a qué estaba pasando, porque simplemente nos decía, cuantas más moléculas de H2S estén en el poro, las primeras moléculas se alinean, como lo podemos ver aquí, en los grupos OH, pero el resto de moléculas se van a concentrar en el poro, en el seno del poro del material. Esto ya lo sabíamos, lo hemos visto con muchos materiales, pero no era capaz de explicar por qué veíamos una reducción en la capacidad. Mediante electroquímica resolvimos el misterio. Primero investigamos el potencial electroquímico de cada uno de los materiales. Para esto medimos escandio y el mismo material
pero con centros metálicos de indio. Es fundamentalmente los mismos materiales con diferentes centros metálicos. Y vimos que ambos materiales presentan diferentes potenciales electroquímicos. Y además, los materiales que ya tenían una cantidad de H2S, es decir, que ya habían pasado por el proceso de H2S, demostraron diferentes potenciales electroquímicos. Entonces, esto combinado con Raman y otras técnicas como IR, llegamos a la conclusión que estábamos formando polisulfuros. Esto fue muy interesante porque es el primer ejemplo en la literatura donde de manera espontánea, a temperatura ambiente, a partir de H2S, podemos formar polisulfuros. Y el valor agregado que tiene esto es que es una excelente oportunidad para hablar de baterías de litio y azufre. Es una aplicación que no nos la esperábamos, no era nuestro objetivo, pero ahora que conocemos el camino, estamos precisamente explorando que diferentes polisulfuros se pueden formar en estos materiales dependiendo del potencial electroquímico de cada material y que además son sumamente estables dentro del material y por lo tanto al ser sumamente estables y no poder sacarlos, tienen potenciales muy interesantes para aplicaciones de baterías. Ahora les presento el siguiente material, 1101 de cromo, 4F 1%. Fundamentalmente lo que quiere decir es, la parte orgánica son estos ligantes, de hecho tengo 99% de este ligante, 1% de este ligante y los centros metálicos son de cromo. Y lo que vimos son dos cosas muy interesantes. Primero, comparamos el material que no tiene absolutamente nada de flúor. Hicimos un experimento bastante diferente, bastante atípico para este tipo de materiales, que es resonancia de xenón, resonancia magnética nuclear. Y lo que vemos, en el caso del material que no tiene absolutamente nada de este ligante fluorado, es que el desplazamiento químico es esperado, es típico, pero cuando incorporamos un poco de flúor, el desplazamiento químico aumenta considerablemente. Y lo que es muy interesante es que solamente hay 1% de este material. Y cambia por completo las propiedades del poro dentro del material. Uno de los resultados que para nosotros fue muy interesante es cuando no hay flúor, la captura de H2S es muy buena, es de 30 milimol por gramo. Esto, de hecho, es el récord en materiales mesoporosos. Olvidé mencionar que esta es una MOF mesoporosa, no microporosa. Pero al incorporar pequeñas cantidades de este ligante fluorado, vean cómo aumenta la captura. Estamos hablando alrededor de 36 milimol por gramo. Entonces, el simple hecho de modificar ligeramente la naturaleza orgánica de estos materiales tiene repercusiones enormes, no solo desde el punto de vista de la electrónica, por así decirlo, dentro del poro, sino una repercusión mucho más palpable, que es el aumento en la captura de H2S. Este mismo material también lo investigamos para dióxido de azufre. Lo que vemos aquí es una isoterma que no es de tipo 1, no es de tipo 2, es una isoterma muy particular, pero lo que fue muy interesante es ver que además de que ostentamos el récord en captura de dióxido de azufre para este tipo de materiales, es sumamente estable. Realizamos 50 ciclos de absorción-desorción y vemos que básicamente se mantiene intacto el uptake de dióxido de azufre. Y cuando medimos difracción de polvo nos damos cuenta que el material no le hicimos absolutamente nada. Hicimos una correlación de los sitios preferenciales de este material con monóxido de carbono. De alguna manera es una limitación el estudiar dióxido de azufre por la corrosividad y por la toxicidad. Pues de una manera más sencilla y químicamente hablando menos peligrosa, decidimos investigar con monóxido de carbono cuáles son los sitios preferenciales de absorción y lo que entendimos es que gracias a esta correlación entre monóxido de carbono y dióxido de azufre, entendemos muy bien cuál es el rol no solo de los grupos preferenciales dentro del material, sino la influencia que tiene este grupo fluorado en el material. Y la conclusión fundamental es que este material es capaz de alinear de alguna manera, de empaquetar mejor a las moléculas de dióxido de azufre y es por ello que tenemos una captura muchísimo más interesante. Les presento, hablando de etiquetas, al material UNAM 1. Esto es el primer material de nuestra universidad. Este material es un material muy interesante porque se construye de manera muy sencilla. Ahorita les muestro la parte, el diagrama de cómo lo construimos desde el punto de vista de la química.
pero es un material que tiene porosidades muy pequeñas, muy particulares, es un material sumamente robusto, pero la gran sorpresa que nos llevamos es que la captura de dióxido de azufre, a pesar de que no es muy alta, es bastante reversible y el material es estable. Ahora, ¿cuál es la sorpresa de este material? Ese material en realidad no es un MOF, es un HOF. ¿Qué quiere decir? En dos dimensiones, si vemos la palma de mi mano, lo que quiere decir es que es un material que tiene enlaces de coordinación en dos dimensiones. Pero en la tercera dimensión son láminas que están ancladas únicamente por puentes de hidrógeno. Entonces, no se espera que un material que en una dimensión tenga puentes de hidrógeno sea capaz de ser estable, ni siquiera la activación, mucho menos al dióxido de azufre. Y nuestra gran sorpresa fue que fue estable, como lo podemos constatar precisamente en la difracción de polvos. En este momento nos encontramos trabajando en entender precisamente cuáles los grupos preferenciales de absorción, así como cuál es la influencia de estos puentes de hidrógeno en el empaquetamiento total de moléculas de dióxido de azufre. Ahora les presento una versión diferente de todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de la aplicación final. Este es un material a base de circonio que se llama NU1000, Northwestern University, y en este caso lo que hicimos fue una modificación posintética, con lo cual incorporamos un ligante, o bueno, una parte organometálica al MOF, como lo vemos en este diagramita, aquí se ve esta parte organometálica, colocamos muy poquito, 1% molar, pero lo que nos interesa era colocar centros metálicos de iridio. La idea en este caso no es la captura, sino es ser capaces de utilizar estos materiales como sensores para detectar precisamente pequeñas cantidades de dióxido de azufre. Pues aquí les presento el material sin la funcionalización de iridio, en rojo, tiene una isoterma similar a una tipo 1, una captura no muy alta, respetable, pero lo interesante es precisamente la isoterma azul, que es la que corresponde a la funcionalización de iridio, además de que tiene una característica de inflexión aquí, es decir, que el isótopo es muy diferente, lo que es muy particular es a bajas presiones. Este material que tiene iridio captura a bajas presiones más que el que no lo tiene. Y esto lo que está demostrando precisamente es que este material puede ser muy bueno para detectar ppm de dióxido de azufre. Entonces, lo que quisimos demostrar, además de que es un material estable, altamente reciclable, es que es un material que más allá de perseguir un récord de captura, lo que buscamos es la aplicación desde el punto de vista de detección de pequeñas cantidades de dióxido de azufre en la atmósfera. Ahora les presento SU-101. SU quiere decir Stockholm University, esto es de la Universidad de Estocolmo. Este material está constituido por centros metálicos representados aquí en morado o en lila, de bismuto, un metal que no es muy común utilizarlo en MOF Chemistry, pero de hecho bismuto, una de las particularidades que tiene es que es biocompatible, de hecho lo utilizamos en el peptobismol, y utilizamos un ligante muy particular, que es un ligante de origen natural, es decir, este ligante se puede obtener a partir de extracciones de uvas, granada y algunos otros frutos. Entonces logramos construir un MOF completamente biocompatible, el cual por supuesto tiene, o lo que buscamos son aplicaciones de otro tipo como drug delivery, pero analizando la captura de H2S, vemos que la captura es respetable. En el siguiente ciclo se cae por completo. Ya sabíamos qué estaba pasando. Formación de polisulfuros, lo cual fuimos capaces de identificar por Raman y por IR. Y esto una vez más confirmó que es sumamente estable, el material no se ve afectado, la estructura cristalina se mantiene y además dichos polisulfuros pueden ser muy buenos candidatos para utilizarlos en aplicaciones de baterías de azufre. Ya casi acabamos y llegaron a este punto como mi hija ya está embostezando, las buenas noticias que les voy a dar el resumen. Para el caso de CUK1, lo que fue muy interesante de esta publicación fue establecer la estabilidad del material ante H2S.
entender precisamente las propiedades de ciclabilidad, sobre toda la parte flexible del material, y además demostramos cuáles son los sitios preferenciales de absorción mediante cálculos teóricos. Para el caso de 1053 aluminio, tenemos la captura más alta reportada para un material microporoso de este tipo. También hicimos una excelente correlación entre el experimento y la parte computacional para entender cuáles son los sitios preferenciales de absorción. En el caso de PCM75, es un material muy interesante para nosotros porque es el primer material que estudiamos con un grupo funcional diferente al OH. La captura de H2S es respetable, la estabilidad es muy buena y además logramos demostrar que hay una cierta flexibilidad en la estructura del material en función de la cantidad de H2S que tiene dentro de los poros. Para NOT 400, que ahora se llama MFM 300, y esto es porque mi supervisor cambió de Nottingham a la Universidad de Manchester y entonces ahora es Manchester Framework Materials o something like that. En fin, la captura de dióxido de azufre fue bastante alta, excelente ciclabilidad, estabilidad química. Las simulaciones de tipo Monte Carlo nos dieron la idea de precisamente en dónde están los sitios preferentes de absorción. Y un dato muy curioso, recordándoles la parte de confinamiento de solventes, es confinando pequeñas cantidades de etanol, aumentamos considerablemente la captura de dióxido de azufre en un aproximado del 40%. Para este mismo material, el caso de H2S, lo más importante para nosotros es que es el primer material que se reporta en la literatura donde encontramos formación de polisulfuros de manera espontánea a temperatura ambiente y que dicha formación, el tamaño de esos polisulfuros está en función precisamente del potencial electroquímico de cada material. Entonces, cuando comparamos este material, pero en lugar de escandio utilizar centros metálicos de indio, vimos que los polisulfuros son diferentes, de diferente tamaño, y entonces eso habla de de alguna manera, un control en el tamaño del polisulfuro que precisamente nos podría generar diferentes tipos de baterías para diferentes tipos de aplicaciones. En el caso del material 1101 de cromo, además de una muy buena captura de H2S, entendimos precisamente que el funcionalizar con flúor es algo muy importante, que trajo beneficios muy buenos de captura, pero además entender más bien la naturaleza de la electrónica en el poro. Y me refiero a la electrónica porque entendamos que el flúor, al ser tan electronegativo, tiene efectos muy interesantes con las moléculas que estén dentro de ese material. Este mismo material, pero con dióxido de azufre, ostenta el récord en captura de H2S, es un material sumamente estable. Incluso este material, olvidé mencionarlo anteriormente, es estable incluso en condiciones de humedad, es decir, la formación de ácido sulfuroso no le afecta a este material para la captura, y fuimos capaces de hacer una correlación experimental con monóxido de carbono para entender los sitios preferenciales de absorción. En el caso de UNAM 1, les decía, lo que fue muy sorprendente es que es un HOF, en realidad, Hydrogen Organic Framework, más que un MOF, y demostramos que es estable a dióxido de azufre y que además podemos hacer de alguna manera manipulación en el material para obtener diferente tipo de análogos. Es algo que pretendemos publicar muy pronto, por cierto. Cuando incorporamos pequeños fragmentos organometálicos de iridio, fundamentalmente lo que demostramos es que la captura mejora considerablemente a bajas presiones. Y esto lo que nos interesa, como lo explicaba, es buscando precisamente la aplicación de detección de dióxido de azufre a nivel de partes por millón en el ambiente. En el caso de SU-101, la captura inicial de dióxido de azufre es muy buena, pero sobre todo lo que nos interesó es encontrar cuáles son los polisulfuros que se forman. De hecho, en este caso fue al revés, es decir, encontramos mediante Raman y R qué tipo de polisulfuros se forman y por lo tanto pudimos hacer una correlación del potencial electroquímico de este material, algo que de hecho ahorita estamos trabajando de manera experimental. Bueno, este es el resumen de lo que les he presentado. La contribución científica escogimos estos 10 artículos, estos 10 trabajos, donde hablamos
de estos materiales, aquí qué tipo de gases, y bueno, tenemos más o menos un balance cercano a 5 y 5. Si están un poco más interesados, les presento un review que también fue publicado el año pasado, donde no solo hablamos de estos materiales, sino damos un overview general de MOF Materials y estos dos gases en particular. Y si tengo la fortuna de ser invitado más adelante, ojalá de manera presencial para después irnos a comer un buen mole con un super vino, me encantaría contarles cuál es la otra parte, o bueno, otra parte que hacemos en el grupo de investigación, que es hablar de materiales biocompatibles de este tipo. Este trabajo en particular, la fundamental descubrimiento fue el drop delivery de un antioxidante, el cual probamos en diferentes condiciones, sobre todo la parte de biocompatibilidad para un MOF de Scandio, fue lo que probamos por primera vez, ¿no? Y como lo dije al inicio, pero lo quiero resaltar, aquí les presento a los verdaderos héroes de todas estas historias, un grupo excelente de alumnos de todos los niveles, licenciatura hasta doctorado, que bueno, no me queda más que darles las gracias. Yo soy solamente el comunicador del grupo, pero ellos son los que hicieron este extraordinario trabajo. También estamos muy agradecidos con todo el financiamiento por parte del CONACYT y de la UNAM. Hemos tenido la fortuna desde que comenzamos la carrera en esto, en 2014 para ser precisos, hemos logrado siempre mantener un poco de financiamiento. Típicamente en una foto de grupo el jefe está al centro, y aquí se los presento. Ella es Grace hace algún tiempo. Después pues crecen muy rápido y pues esta es Grace en la actualidad. Entonces, sin más por ahora, les doy mucho las gracias a ustedes y estoy dispuesto a que me hagan muchísimas preguntas, o al menos unas 4, estaría genial. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora Argel Alvarado por esta interesante plática, enfocada principalmente en la construcción, en el descubrimiento de materiales, nuevos materiales y sus propiedades. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, entonces, por favor, puede hacérmelo saber por el chat si es que tiene problemas con su micrófono, o si no, puede hacer la pregunta directamente activando el micrófono. Bien, entonces está el doctor Sylvain Bernés del Instituto de Física. Por favor, Sylvain, puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Sí, aquí estoy. Gracias por la plática. Tengo 2 preguntas y un comentario. La primera pregunta es que cuando estudian la absorción del sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, sobre un MOF, las curvas son más o menos siempre las mismas. O sea, hay una absorción rápida sobre un tiempo corto y luego llegamos a una meseta. Quisiera saber si tienen idea de que hay una cinética, o si está conocido el modelo cinético de esta absorción, si es siempre el mismo, y si sabe si es una absorción o sea, una cinética de orden cero, de primer orden, si calculan tiempos medios de absorción o cosas por el estilo. Sí, es conocido todos estos parámetros, pero sí quisiera aclarar una cosa. El objetivo para nosotros principal en Breakthrough es entender la captura total. No hemos hecho estudios más detallados sobre cuáles las cinéticas, de qué orden son, porque en este momento no es algo que nos sea de interés. En este momento lo que es de mucho interés para nosotros es conocer capturas totales y resistencia de los materiales a H2S. Hay mucho trabajo por hacer. De hecho, una colaboración que estamos comenzando es precisamente hacer la comparación del experimento cinético versus el dinámico. Para eso se requiere un equipo totalmente especial, diferente, con muchísimas restricciones para poder hacer una isoterma de H2S. Entonces, más allá de contestarte si conocemos o no precisamente de qué tipo es, te diría que nuestro principal objetivo en Breakthrough es entender la captura total, la ciclabilidad y la resistencia de los materiales. Entre paréntesis, una captura de 3 milimol o digamos 10 milimol por gramo, no visualizo si es mucho o poco. El récord es 18, entonces esa creo que sería la
parámetros. El récord a nivel mundial de captura de H2S en MOF es de 18, MOF microporosos, aclaro. Para macroporosos es de 35. Entonces, esos como son los parámetros que podremos utilizar. Entonces, 3 yo diría es poco, 10 es estamos hablando de la mitad más o menos, ¿no? Sí. La segunda pregunta es que el dióxido de azufre como el H2S son moléculas que son muy polares, Sí. o por lo menos son polares. No entiendo cómo caben adentro de un poro. Al momento debe haber fuerzas de repulsión entre un azufre y un azufre vecino. A pesar de esto, son estables. Bueno, es que no las metemos al mismo tiempo. O sea, un experimento es con H2S y otro experimento es con dióxido de azufre. No estamos haciendo la competencia de ambos gases, ¿no? Pero aún si hiciéramos la competencia de ambos gases, tendría yo la certeza de que hay capacidad de capturar, porque precisamente el tamaño de poro de estos materiales es suficientemente grande para que ambas moléculas estén dentro del material. También tomemos en cuenta que no solo la parte polar, dipolar, cuadrupolar, lo que ustedes quieran es la que influye. La difusión dentro del material es una fuerza muchísimo más importante y sobre todo las fuerzas que pueden establecer con los grupos funcionales dentro de los poros, ¿no? Como los puentes de hidrógeno. Y en el caso de que se forman polisulfuros, ¿Sí? ese se considera como algo que es negativo, o sea, es malo para el material. ¿Es correcto? No, de hecho, para nosotros es muy bueno porque no lo esperábamos, eso sin duda. Pero lo que fue muy bueno es que no destruimos al material, secuestramos H2S, pero en realidad lo transformamos químicamente y Sí. los polisulfuros, típicamente uno de los grandes problemas para el tema de aplicaciones de batería es que hay un problema muy grande de leaching out. Y nosotros lo que hemos sido capaces de demostrar es que una vez que están formados los polisulfuros dentro del poro, es muy difícil removerlos, lo cual, Sí. desde el punto de vista, insisto, de la aplicación de baterías es algo muy positivo. Es un área que nosotros no somos ni cercanamente expertos, pero hemos tenido la fortuna de que grupos, de hecho no solo en México, en otros países se nos han acercado a decirnos, nos gustaría probar, ya que formaste polisulfuros estos materiales, para lo que nosotros trabajamos en la incorporación de baterías, lo cual, insisto, para nosotros fue muy interesante porque no era nuestro campo era entender interacciones, capturas, estabilidades químicas de los materiales, pero encontrar una nueva vía totalmente, ¿no? A raíz de una formación de polisulfuros, pues claro que nos ha sido muy benéfico porque entendemos que tiene un valor agregado para un campo completamente nuevo para nosotros, ¿no? Tengo un último comentario, si hay tiempo. Claro, Pero es un comentario muy general, no es específicamente sobre esta presentación. Me doy cuenta que en los artículos en particular, cuando se presenta un MOV, se ponen imágenes que son muy agradables porque se ven túneles. En general son materiales de alta simetría cristalina. Entonces, permite atraer el lector teniendo una imagen agradable del material. Sin embargo, si ves estas mismas imágenes, pero sobre los átomos, o sea, pones átomos con sus radios de Van der Waals, los polos obviamente son mucho más pequeños. De hecho, no entiendo cómo se calcula el tamaño de un polo, porque la superficie del polo no es esférica, o sea, tiene una topología que es relacionada directamente con la estructura, con la fórmula prácticamente. Pero no sé si tienes comentarios sobre esto, sobre la manera estándar de representar los MOVs, que me parece demasiado optimista y que da una imagen no correcta de lo que es un poro. es que, mira, a ver, vamos a aclarar una cosa, no es una caricatura lo que estás viendo, esto viene de difracción single crystal. Esto no es una representación que yo arbitrariamente coloco. Esta información viene precisamente de un experimento de monocristal, la difracción,
Y cuando yo hablo de 8.1 angstroms, por ejemplo, es el espacio libre que hay, o sea, tomas en cuenta precisamente los rayos de Van der Waals. Por supuesto que hay defectos en MOF Chemistry, como en todos los materiales de estado sólido, pero la representación, más allá que para que sea agradable a la vista del lector, viene de un formalismo, precisamente de un experimento que valida precisamente cuál es la estructura. Si no tuviera esa estructura, será muy difícil contarte los grupos funcionales. Pero sobre todo cuando eres capaz de cuantificar de manera molar el grupo funcional versus la cantidad de gas que tienes, sí te da una idea de qué tan perfecto o imperfecto es tu material. Por supuesto que hay imperfecciones en estos materiales, pero algo que es muy interesante es que la mayor parte de los materiales que son químicamente estables a diferentes condiciones de activación o a diferentes analitos, comenzando con agua, ni siquiera hablemos de dióxido de azufre, te da una idea de que entonces la representación que viene precisamente de Single Crystal Diffraction es bastante adecuada. Y en general yo soy un hombre muy optimista, ¿qué te puedo decir? Pero los poros que ves aquí son más pequeños que los que hay en una zeolita, para decir algo. De hecho, no, las zeolitas, el orden de poros es 4 a 6 angstroms. Aquí estamos viendo poros mínimo de 9, 10 angstroms a 33 angstroms, ¿no? Gracias, doctor. A ti. Bien, muchas gracias. Tal vez, Argel, podrías dejar de compartir para que se vea tu imagen más que tu escritorio. Eso se me pasó decirte, pero tenemos tiempo tal vez para una o dos preguntas más, entonces si alguien tiene alguna pregunta, algún otro comentario. Bueno, en lo que piensan, bueno, yo tengo una pregunta, pero muy general. Déjame ver, Dolores ha levantado la mano, entonces démosle la palabra a Dolores, por favor. Doctora Dolores, puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Sí, hola, ¿qué tal? A mí me gustaría saber sobre el uso de ¿qué tanto puede llegar a reciclarse tu material? ¿Cuántas veces es viable? Pues ¿Se ha contabilizado? Sí, de hecho justo presenté una gráfica donde en un caso muy particular hicimos hasta 50 ciclos. Honestamente no hemos realizado más de 50 ciclos, pero hay reportes, o bueno, hay artículos donde pueden llevarlo hasta 1500, lo cual me parece un poquito ludicrous, pero bueno. En general yo te diría que pasando de 10 ciclos es una aproximación muy buena, más que aproximación, es un resultado muy positivo, porque en esos 10 ciclos, pues precisamente tenemos todas las activaciones de las condiciones de activación, ¿no? Temperatura, vacío o un flujo de un gas. Llegar a 50 ciclos me parece que es bastante interesante, sobre todo porque estamos monitoreando dos cosas, y eso es bien importante aclararlo. No solo la difracción de rayos X, sino también monitoreamos el área superficial. Muchas veces podemos mantener podemos mantener la cristalinidad por rayos X, pero quizás el área superficial va disminuyendo, ¿no? En este caso, monitoreamos las dos cosas y es cuando nos aseguramos de decir que el material puede ser totalmente reciclable 10, 15, 20 o hasta 50 ciclos. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, otro comentario? Sí, me parece que la próxima charla que propone el doctor con estos tipos, con combinaciones orgánicas, sería también de bastante interés. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, gracias, Dolores. Entonces, si hay alguna otra pregunta, yo voy a hacer una pregunta, pero muy general nada más, porque, pues, evidentemente no soy experto en esta área que es interesante, pero me llamó la atención y en qué se basan para elegir estos materiales que quieren absorber. Me refiero al dióxido de azufre y al sulfato de hidrógeno, parece ser que es, y no otros materiales. O sea, entiendo que tal vez son gases que pueden ser contaminantes, pueden ser dañinos, pero ¿por qué no otros materiales? ¿Qué tienen de especial estas sustancias? El interés que tenemos primero voy a hablar del interés de los gases, es que son contaminantes que son sumamente tóxicos, pero además de que son sumamente tóxicos, son sumamente agresivos para diferentes materiales. Es decir, es muy difícil capturarlos
por temas de corrosión y temas de degradación de materiales. Entonces, típicamente se han estudiado en zeolitas, en carbones activados, etc. El gran problema es que las capacidades son mucho menores a las que demuestran algunos de los MOF. Esto es bien importante. Yo tomé una selección de MOF que son estables, que son reciclables y que se pueden utilizar en diferentes condiciones. Pero la gran mayoría de estos MOF no son estables ni siquiera al agua. De hecho, una de las grandes críticas para aquellos que no son conocedores del tema y lo entendemos, es que los MOF no son estables porque no los puedes calentar más allá de 500 grados centígrados y son inestables al agua. Cierto, la gran mayoría, pero sí hay ejemplos donde los MOF son estables hasta 600, 700 grados centígrados y además el agua no es ningún problema, ni mucho menos dióxido de azufre, ni H2S. Entonces, aquí lo que tenemos son dos cosas que nos interesan. Uno, materiales que capturan cantidades superiores a los materiales típicos, y dos, que además de que son estables, podemos estudiar sistemas modelo. ¿Qué quiero decir? Cuando presenté los resultados para el MOF de Scandio, lo que nos ayudó es entender cuáles son los procesos de captura, cuáles son los procesos de absorción, cuáles son los grupos funcionales. Ahora, proponerle yo a una industria que vamos a utilizar Scandio 3 para resolver un problema de dióxido de azufre es la cosa más absurda, porque es estúpidamente caro el Scandio 3. Lo interesante es que con el estudio podemos movernos al material de aluminio 3, que aluminio 3 es sumamente barato. Entonces, es entender los procesos de absorción en materiales idealizados de alguna manera y después buscar la alternativa que sea mucho más costeable y que genuinamente pueda presentarse como un candidato a utilizarse en una semi-aplicación industrial. Y digo semi-aplicación industrial porque sería muy atrevido de mi parte decir que esto tiene un potencial industrial el día de hoy. Tiene un potencial desde el punto de vista de fundamentos de entender grupos funcionales e interacciones. Para la escala final hay mucho trabajo por hacer. Muy bien. Muy bien, sí, y era en el sentido de que me llamó la atención porque precisamente hay parte de la audiencia que ha trabajado en también planteamiento de materiales que puedan transportar, por ejemplo, a través de la sangre algunos medicamentos específicos para el cáncer y eso, y me preguntaba si esto tendría extensiones a ese contexto o... Sin duda, de hecho, justo era la parte final, casi al final de mi plática, que una de nuestras grandes motivaciones es sintetizar totalmente biomorph, es decir, que sean totalmente biocompatibles, y una de los estudios que tenemos ya publicados es cómo es la liberación de ácido ferúlico, que es una molécula antioxidante. De hecho, es un trabajo que hicimos en piel humana, es una historia completamente diferente de esto, pero por supuesto que sean nanoacarreadores biocompatibles es una de las principales áreas, no de nuestra investigación, de la investigación de estos materiales, porque una de las grandes críticas, y totalmente de acuerdo, es, son muy caros en general, sí, pero depende de la aplicación. Entonces, insisto, si hablamos de un material que es biocompatible y totalmente inerte, pero es excelente nanocargador de fármacos de tipo cáncer y es de Scandio 3, totalmente justificable el precio. Pero este mismo material lo quiero utilizar para dióxido de azufre, o peor aún, dióxido de carbono, es de monos. Entonces es entender primero la parte fundamental para saber qué aplicación puedo utilizar y los componentes entonces de esos materiales a utilizar. Muy bien. Pues muchas gracias, Argel. Si no hay más preguntas, más comentarios, pues nada más me queda agradecerles a todos los asistentes por su atención. También agradecer a Argel por su interesante plática y recordarles que este video está siendo grabado, esta presentación está siendo grabada y posteriormente la vamos a subir a YouTube. Pueden encontrar este seminario y otros, los pueden encontrar en la cuenta del Instituto de Física en YouTube, buscando simplemente seminarios IFUAP. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Argel. Gracias a muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes y estamos en contacto, pues esperando poderte invitar en la próxima que sea presencial para comer, como dices, un buen muchas mole. Ganas y mucho gusto. Muchísimas gracias. Bonita Muy tarde. bien. Buen fin. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego a todos.